con un tema muy especial, porque realmente nos hace entender el Señor algunas cuestiones que hermano no entendíamos, pues me entiende, y muchas veces incurrimos en esas cuestiones sin saber que nosotros mismos nos estábamos afectando. El día martes platicábamos, mis amados hermanos, sobre anular a Moab y a Amón, de los cuales, amado hermano, surgen enemigos, surgen hasta el día de hoy enemigos materiales y espirituales del pueblo de Israel y en contra de la iglesia, pero que el Señor nos da las armas para poder cancelarlos, para poder neutralizarlos y poder vencerlos. ¿Me dice amén? Sabemos de que, amado hermano, tanto Moab como Amón son personajes bíblicos que surgen de un pecado. ¿Está conmigo? Siendo ellos fruto del incesto que tuvieron las hijas, la hija mayor y la hija menor con Lot. Al ser inundadas por temor, hermanos, y ver que fue destruida Sodoma y Gomorra, vieron y pensaron de que ningún pueblo había sobrevivido ante tal desastre. Entonces la desesperación y el temor las embargó y pues cometieron esa decisión precipitada. ¿Está conmigo? Y al punto central que voy es que el temor, hermano, provocó en ellas esa decisión. Y hay mucha gente que por temor o por la desesperación que está viviendo incurre en tomar decisiones alocadas y desesperadas. ¿Está conmigo? Y Dios quiere librarnos de la locura del mundo. ¿Sí? Dios quiere librarnos de la locura que en el mundo está hasta el día de hoy gobernando. Por ejemplo, ahorita usted ve noticias impresionantes que dicen 3 tormentas están generando simultáneamente, cosa que nunca antes en la historia se había visto y circunstancias que jamás se habían vivido. Y pues todas las cuestiones climáticas que se están desarrollando, Guatemala, hay que poner mucho en oración a nuestro país, hermanos, en virtud de que somos parte de la línea de fuego. ¿Está conmigo? Somos parte de la línea de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un área geográfica llena de volcanes y todos los sismos, los terremotos que han estado dándose vienen a despertar a estos gigantes dormidos, hermano. Pero no es de extrañarse. En determinado momento logramos ver que hay una entidad, porque ya incluso algunos dicen que tiene conciencia y que ha generado su propio lenguaje, su propia manera de percepción y de pensar. Y me refiero a la IA, ¿sí? Una situación creada por el mismo hombre, pero que lamentablemente, bueno, como le dijera yo, no es de sorprenderse también, ¿va? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia aumentará mucho, pero lamentablemente la ciencia que va a aumentar en su mayoría, porque hay excepciones por supuesto que son utilizadas para la salud y el bienestar de la gente, pero en su mayoría va a ser para perdición, para maldad. ¿Por qué? Porque vemos a la ciencia, vemos a la tecnología que ya es manipulada por entidades espirituales, ¿sí? Al punto de vivir lo que Pablo le dijo a los Gálatas, y les dice el Señor a través de Pablo a los Gálatas, Gálatas tontos, miren pues, Gálatas tontos, contextualizándolo a lo que Albert Einstein dijo en algún momento: me temo que en algún momento la ciencia va a poner tonta a la humanidad, va a entorpecer a la humanidad, y no estamos lejos de ello, porque ahorita vemos a tanta gente, tanto niño, tanto adolescente entorpecido por la tecnología, totalmente fascinados, hipnotizados, y perdón el término, pero hasta cierto punto idiotizados. Y algunos dicen, bueno, la ciencia hasta el día de hoy ha sido muy buena, pero si usted se da cuenta, lo he platicado en algún momento y he dicho, estamos en una generación del ya, ¿verdad?
Aparte está de la iglesia del reino ya, pero la generación de hoy es del ya. ¿Por qué? Porque no me sé algo, no vamos. Ahorita no vemos a niños que van a la biblioteca y van a buscar. Algunos niños ni siquiera saben utilizar el diccionario, ni siquiera saben utilizar un diccionario, hermanos, porque todo el señor Google, ¿está conmigo? Y todo la IA. Entonces pierde la generación actual, que es la generación llamada generación beta, que ha crecido, ha nacido a través, viendo la tecnología en sus manos. Entonces no tienen la capacidad de razonar, porque el teléfono daña la parte prefrontal del cerebro, como una pasa, hermano, lo chupa. Hermana Lili, ¿tengo o no tengo razón? Va. Atrofia el cerebro, lo deforma. Entonces dejan de generar neuronas. Y esa falta de neuronas los vuelve tontos, incapaces de poder desarrollar sus propias ideas, y se vuelven codependientes de un aparato que los tiene atontados. Entonces, no, por eso digo, tanto se contextualiza la situación, porque si usted se da cuenta, incluso han habido artículos que dan a conocer que los creadores de las plataformas digitales no permiten que sus hijos usen teléfonos, porque conocen el daño tan profundo que les provoca. Y entonces, ¿a quién dejan que sus hijos sí les dé teléfono? Por supuesto, a los consumidores. ¿Verdad? A los consumidores. Si usted se da cuenta, las generaciones anteriores se comían los libros, hermano. Se comían los libros. Y entonces venía uno y uno escuchaba. Yo escuchaba hablar a mis tíos y decía, yo quiero hablar como ellos. Y entonces decía, ¿para qué puedo hacer para hablar como ellos? Hay que leer. Y entonces la lección que recibimos de ellos, bueno, vas a leer un libro, y mientras estés leyendo un libro vas a hacer tu glosario de palabras que no entendás. Y no te vas a quedar sonso solo viendo las palabras, sino que vas a buscar en el diccionario el significado de cada palabra y te las vas a aprender. Pero no solo es memorizar, sino que es analizar cada palabra para saber cómo aplicarlas en determinado momento. Porque usted, por ejemplo, un zoólogo no va a entender la terminología de un ginecólogo. Pero si un zoólogo se pone a leer términos, se pone a investigar aspectos de ginecología, entonces va a encontrar palabras que lo van a ayudar a mantener una conversación con alguien de esa profesión. Entonces, ¿por qué es que lo estoy dando tantas vueltas al asunto, hermano? Porque es necesario, para empezar. Y en segundo lugar, porque vemos el cumplimiento de lo que la palabra de Dios establece, que en los últimos tiempos no solamente será alterado todo lo climático, sino que la gente va a permitir que el amor de Dios se enfríe y que muchos apostaten de la fe. ¿Pero por qué? Porque va a estar detrás de todo esto la cuestión tecnológica. Porque le digo, Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas tontos, Gálatas insensatos. Hasta en una versión los trata de estúpidos, ¿verdad? Y les dice, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los engañó? ¿Verdad? Entonces se va a desarrollar un engaño, un espíritu de error impresionante en el mundo. Y lo peor es de que mucho cristiano va a estar tan cegado que va a creer en su mente y en su corazón que estará bien, espiritualmente hablando. Y no lo digo yo, se lo dice. Recordemos que Apocalipsis es revelación. ¿Está conmigo? Apocalipsis es revelación, no es juicio, porque muchos confunden la palabra Apocalipsis con juicio, sino que es la revelación que recibió Juan del Señor Jesucristo para
dárselas a conocer dársela a conocer a las iglesias. Y dentro de esas profecías, dentro de esa palabra revelada, el Señor manifiesta y da a conocer que hay una iglesia que dice, tú dices que de nada tienes necesidad. Y le dice a otra, tú tienes fama de estar viva. Tienes fama de estar viva. Entonces, a causa de esto es que el Señor, hermano amado, me comenzó a tocar el corazón para dar este tema, porque la iglesia lamentablemente va a estar sufriendo ataques demasiado fuertes de parte de las tinieblas, ataques impresionantes de parte de las tinieblas. Y por eso es de que el reino de los cielos no es para los cobardes. ¿Sí? Y bendigo a Dios porque usted no es ningún cobarde, porque usted se esfuerza en venir y escuchar la palabra de Dios. Entonces, hay entidades espirituales como la jezabélica, que a pesar de que murieron físicamente hablando, su influencia espiritual continúa hasta el día de hoy. Y los cristianos y los hijos de Dios deben tener cuidado al respecto. Entonces, en este sentido, iniciamos platicando en cuanto a que, hermano, las hijas de Lot dieron a luz a Moab, la grande, y la menor a Ben-amín, de los cuales dicen, de uno surgieron los moabitas y del otro surgieron los amonitas. Asimismo le mencioné de que el temor que vivieron estas mujeres provocó que tomaran una nefasta decisión. Y continuamos platicando entonces que esa herencia generacional embargó también a Moab cuando el pueblo de Israel estaba esparcido frente a él. Entonces, por ese temor, Moab se dejó envolver por una influencia espiritual, que es la maldición, es maldecir. Entonces, este temor vino y propició que contratara a Balac. ¿Está conmigo? Y le dice a Balac, maldíceme a este pueblo. Y cuando nosotros tomamos este versículo, viene a mi mente Isaías, porque el libro de Isaías da a conocer que cuando el Señor se le manifestó a él dijo, moriré porque he visto al Señor, he visto la gloria de Dios. Y estoy yo en medio de una generación de labios inmundos. Entonces Isaías estaba rodeado de una generación que fácilmente maldecía. Otro ejemplo es la mujer de Job, porque le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. Entonces quiere decir de que también era una mujer que fácilmente maldecía. Y hay mucho cristiano que lamentablemente tiene una boca, tiene labios para maldecir. Y cuando hablamos de maldecir, no es necesario echar un embrujo, hermano, hechicería. No. Es la misma palabra, lo dice, aunque es parte de, pero dice que maldecir es hablar mal. Por eso es maldecir. Y entonces nosotros circunscribíamos este aspecto, mis amados hermanos, en que el maldecir es cuando la iglesia murmura, cuando la iglesia muchas veces, hermano amado, en lugar de bendecir, está sumergida en chismes. ¿Está conmigo? Y Dios detesta eso. Dios detesta eso. Entonces veíamos que entonces Moab estaba bajo una maldición, envuelto en una maldición, porque amó la maldición. ¿Está conmigo? Entonces, y a mí no me deja de sorprender esto, hermano. Por eso le digo a la iglesia tiene que salir de esto, porque platicamos y decíamos, también amaba la maldición. Miren, hay algunos que aman la maldición, aman el maldecir. ¿Sí? Ejemplos pueden haber muchos. A ver, ayúdeme a darme un ejemplo de una persona que pueda estar bajo esta cobertura de amar la maldición, de maldecir.
¿Y qué hace un quejumbroso, hermano? Va. Alguien que ama la maldición, por ejemplo, Dios le da un trabajo. Y en lugar de darle gracias a Dios por el trabajo que tiene, dice: "Ay, qué trabajo más feo. Yo debería estar en la NASA de experimento, tal vez, ¿verdad?". Pero hermano, en lugar de darle gracias a Dios por lo que tiene, comienza a maldecir lo que tiene. Alara, qué marido el que tengo, Señor, ¿por qué no me mandaste a Rambo? O qué mujer ¿por qué no me mandaste a quién? A otra, ¿verdad? En lugar de darle gracias a Dios. Qué hijos los que me diste, Señor. Estos ingratos, igual que el tata, huevón, bueno para nada. En lugar de bendecir, maldicen. Y entonces, como aman la bendición, dice que la maldición cae sobre ellos. En lugar de amar la bendición, maldicen en todo tiempo. Y entonces, como aman la bendición, dice que esta viene sobre ellos. Y dice que no se deleitan en la bendición. Hermanos, si lo que usted tiene es una bendición, por mucho o por poco que tenga, lo que usted tiene es una bendición. Habría conmigo: lo que Dios me ha dado para mí es una bendición. Es una bendición lo que Dios nos ha dado. Incluso la primera gota que le cae en la cabeza a usted de lluvia, diga: Señor, gracias por esta lluvia que me está cayendo y que no es ácida todavía, porque aún está lloviendo. Hay lugares que están áridos y que no llegan. Ahorita las inundaciones están por todos lados, hermano. Pero hasta eso, hermano, Señor, gracias, porque incluso puedo subirme a un bus y pagarlo. Porque muchos ni siquiera tienen esto para pagar un bus y tienen que caminar. Hermano, yo le decía al Señor hoy gracias, porque escuchaba a una persona en un programa de radio que decía: ¿qué puedo hacer? Le decía a una dentista: tengo 42 años y se me están cayendo mis dientes. Y yo con la lengua tocando mis dientes: Señor, gracias por mis dientes, Señor, porque lo que usted tiene, otro no lo tiene. Entonces, aquel que no ama la bendición, que no se deleita en la bendición, sino que ama la maldición, hermano, dice acá que su vestidura es la maldición. Se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo. Y esto es impresionante, ¿va? Y como aceite en sus huesos. Entonces hay una unción, porque recordemos que el aceite, bíblicamente hablando, para nosotros es figura del Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu, bíblicamente hablando, habita en los huesos. Y usted conoce el ejemplo bíblico. ¿Cuál es? Hay varios. Pero hermano, ¿a quién le cayó un muerto en su propia tumba y aún así lo resucitó? Y ahí en la tumba estaban los huesos. Iban a enterrar a un muerto, hermano, y se lo voy a leer para que usted vea que no le estoy dando cuentos. Mire pues, ayúdeme a encontrarlo pues. ¿Sí? A ver qué dice pues. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde está el espíritu? Los huesos estaban en el sepulcro de Eliseo.
cayó el difunto. Y al caer encima de los huesos donde estaba Eliseo, resucitó, hermano, aún muerto. Eso es tremendo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque aquí dice de que la unción de esta persona no es de bendición, sino que hay una unción de maldición. Entonces hay una enseñanza que el apóstol ha estado dando, que es la batalla de los ungidos. Y entonces este estaba ungido, o las personas estas tienen cierta unción, pero no es una unción de bendición, sino que es una unción de maldición. Entonces esto es muy importante, porque usted es la iglesia. Habría conmigo: yo soy la iglesia, yo soy la novia que se va con el Señor. En consecuencia, la unción que debe estar en nosotros es la unción del Espíritu Santo. Es una unción para bendecir y no para maldecir. Habría conmigo: mi unción es para bendecir y no para maldecir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de ahora en adelante usted va a cambiar su manera de hablar. Porque David le dice al Señor: pon guarda en mi boca, pon guardianes en mis labios, para que no declare palabras pues que al Señor no le agradan. Pero cuando estamos bravos, cuando estamos indignados, cuando a veces surge la amargura, cuando a veces viene la prueba, cuando a veces vienen circunstancias adversas a nosotros, muchas veces lo que fluye de nuestra boca no son palabras de bendición. Y que un gran ejemplo de ello, aparte del Señor Jesucristo, fue Job. Porque a pesar de que lo rodeó su propia mujer diciéndole: maldice a tu Dios y muérete, él no maldijo a Dios, sino que guardó sus labios, guardó su boca. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, estoy tratando de resumirle esto. Entonces, mire, pues aquí habla en relación a cómo actúan estas personas que en lugar de bendecir maldicen. Porque recordemos de que estos hijos, hasta cierto punto, amado hermano, nacieron bajo una maldición, y por eso siempre se constituyeron en enemigos del pueblo de Dios. Entonces estos que tienen como cobertura la maldición declaran palabras que destruyen, ¿sí? Y palabras que engañan, sueltan palabras que envenenan. Amén. Hablan palabras perversas, engaño e insultos. Y ahorita, hermano, es fácil ver quién tiene este tipo de espíritu, porque usan las redes sociales para echar pestes por todos lados. En serio, prácticamente su ministro y su cobertura, su pastor, es Facebook, porque se ministran con Facebook. Yo sé que no hay muchos amenes, hermano, porque a veces se rasca donde pica. Pero, hermano, ve uno unas publicaciones que dice: yo pensé que esta persona era sensata, yo pensé que esta persona era sabia, yo pensé que esta persona era prudente, yo pensé que esta persona entendía el mensaje. Pero a veces vemos que no, porque su cobertura no es de bendición, sino que es la maldición. ¿Está conmigo? Entonces veíamos acá, hermanos amados, que estas personas quedan cautivas. Entonces aquí el libro de los Salmos 59:2 dice: por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo. Esto es el hecho de que las personas no se dan cuenta que a la hora de maldecir, en lugar de hacerle daño a una persona, ellos mismos se hacen daño y quedan cautivos. ¿Está conmigo? Aquí en la Nueva Traducción Viviente de este versículo dice: debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo. Entonces, qué tremendo es esto: por sus maldiciones y por sus mentiras. Tremendo, hermanos. En serio, tremendo. Esto es tremendo, porque muchos piensan que a la hora de maldecir se desahogan y dicen: ay, qué rico desahogarse, pero no se dan cuenta de que eso los hace presos. Eso los hace presos. Entonces, yo quiero continuar con este tema en el sentido de que Moab es un símbolo de la seducción. Ahí se me fue una letra, vamos a componerlo para que usted no se enoje.
Entonces, aquí podemos ver de que es una figura de la seducción y de la idolatría. Pero antes de esto, mire lo que dice acá. El Señor, abriéndole la boca a aquel hombre que había sido contratado para maldecir al pueblo de Dios. Dios es tan misericordioso, hermano, con usted y conmigo, porque recuérdese que lo que vivió el pueblo de Israel es figura de lo que muchas veces nosotros vivimos espiritualmente hablando. Entonces, aquí dice Balac: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo eso? ¿Y cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Entonces, algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, pero algunos otros han vivido casos extremos en el cual Dios ha manifestado, revelado y dado a conocer esto. ¿Está conmigo? Y perdón que me ponga de ejemplo yo, pero es algo que yo viví, que me deja siempre con la boca abierta, de cómo Dios me guardó cuando me vine volado en mi carro, le conté, y sin ningún perno de las llaves puesta. Alguien tal vez me quería mucho, que ya me quería ir, ya me quería beber en el cielo, hermano. Pero entonces viene y dice el Señor: ¿cómo voy a permitir que este muera si yo he declarado que viva? ¿Ah? ¿Cómo voy a permitir yo que este sea destruido si yo lo he llamado para ser edificado? Entonces esto es muy importante. A usted y a mí Dios nos ha bendecido, y si nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su abrigo, ningún agüero, ninguna maldición, ninguna brujería, ninguna hechicería tiene efecto sobre el pueblo de Dios, tiene efecto sobre los hijos de Dios. Entonces dice Balac: yo no puedo maldecir a este pueblo porque Dios ya lo bendijo, y tampoco puedo condenarlo porque el Señor ya lo salvó. Entonces dice acá: ¿cómo he de maldecir yo a quien Dios no maldijo? Y mire, ¿qué es condenar? ¿Cómo quieres que yo deteste? Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cómo quieres que yo deteste a quien no detesta el Señor? Entonces su naturaleza no es de detestar a nadie. Ala, ya viene este que me cae mal. Ala, ya viene esa que me cae mal. ¿Cómo ni siquiera la cara le puedo ver? Detesto verlo, detesto. Mire, pues no nos corresponde a nosotros determinar a quién Dios condena y a quién no. Entonces, en consecuencia, nuestra naturaleza es para bendecir. Y por eso le digo, tenemos que salir de esa influencia espiritual, porque recordemos que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero se nos es fácil detestar, se nos es fácil decir: este me cae mal, pero si es creación de Dios también, pero y si es hijo de Dios también. Y el gran testimonio que vemos en muchos siervos, por ejemplo Gigi Ávila, ese hombre tuvo un gran testimonio, porque hermano, tuvo un yerno que mató a su hija, y como era un hombre de oración, metido con Dios, el Señor le habló y le dijo que fuera a la cárcel. El hombre, cuando lo vio entrar, tal vez alguno ha escuchado ese testimonio, se sorprendió, y lo único que fue a hacer es decirle: yo te perdono. Cuando otros quizás: este está loco, ¿cómo está hablando con el que mató a su hija? ¿Cómo está perdonándolo? ¿Cómo? Y después dice que andaban juntos evangelizando, hermano. Pero es que Dios no te ha llamado a detestar a nadie. Pero es que pastor me hizo esto, pero es que pastor me hizo lo otro, pero es que pastor me engañó, pero es que pastor me robó, pero es que pastor me mintió, pero es que pastor. Pregunto: ¿qué le hicieron al Señor Jesucristo? Según Isaías 53, según el Salmo 22,
Y él detestó, él odió. Y entonces usted y yo, ¿qué cuello tenemos para hacerlo? ¿Ah? Pregúntale que tiene a su hermano, ¿y usted qué cuello tiene para detestar a alguien si es que lo hace, va? ¿Ah? No tendríamos por qué hacerlo, hermano, si no estamos bajo una cobertura de la cobertura de Moab. No tendríamos por qué detestar. Pero lamentablemente el enemigo contamina, amarga, llena de rencor, de resentimiento, de odio. Entonces en algún momento alguien dice que yo detesto. Pastor, no la estoy maldiciendo. Pastor, no estoy diciendo que lo odio, solo estoy diciendo que lo detesto. Pero oiga pues, hombre, es una cobertura que no le agrada a Dios. Es una unción que Dios no quiere que fluya en nosotros. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿cuántos aman a Dios? ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Sí, pastor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ese es Dios. ¿Usted es Dios? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Pastor, no vaya a jugar con la palabra. Cuidado. Porque alguien puede decir, pastor, ¿y acaso no dice ustedes son dioses? Elohims. Entonces yo sí puedo condenar. Tranquilo. ¿Va? Entonces mire pues, aquí dice Balac también, Números 23:20, mira, he recibido una orden de bendecir. He recibido orden de bendecir. Y esa orden, yo siempre lo he dicho, sigue vigente para aquel que la cree. Ha sido dada una orden desde la eternidad. Y es para bendecirte. Es para bendecirte. Ahora, ¿para qué se bendice? Si Dios te quiere bendecir, es para sustituir. ¿Y qué va a sustituir? ¿Qué va a sustituir? Va a quitar toda maldición y te va a bendecir. Pero no puede conjugarse la maldición con la bendición. ¿Qué tiene que ver, hermano, la mesa de los demonios con la mesa del Señor? ¿Qué tiene que ver el Señor con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero entonces viene y dice, yo he recibido una orden, y es de bendecir. Si Él ha bendecido, mire, ¿qué dice ahí? Yo no puedo anular la bendición. Entonces, en el nombre de Jesús, bajo la cobertura en la cual yo estoy, vengo a bendecir tu vida, mi hermano. Vengo a bendecir tu casa, vengo a bendecir tus bienes, vengo a bendecir tu trabajo, tu negocio, vengo a bendecir tu corazón, tu alma. Vengo a bendecirte en el nombre de Jesús, a manera de sustituir, anular y cancelar toda maldición sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se rompe todo manto de maldición, se rompe en el nombre de Jesús. Para aquel que cree, recibirá la bendición. Porque ya mucho tiempo se ha vivido bajo maldición, hermano. Ya mucho tiempo, y no se ha podido disfrutar de la bendición que Dios ha dado, a causa de esa mentalidad de permanecer en esa situación. Hay mucho pueblo de Dios que se ve hermoso cantándole a Dios, que se ve hermoso adorando a Dios, que se ve bello fructificando en el Espíritu, hablando lenguas, profetizando. Tal vez para algunos hermanos les parece ridículo, ¿verdad? Se ríen y ¿qué les dicen? Bueno, está bueno, pero se ven hermosos delante de Dios. Pero qué triste es ver
rostros que en medio del júbilo de la alabanza están más cuadrados y amargados que la llorona a medianoche. Es triste porque su condición no es de bendición, sino que hay una influencia espiritual que no les permite disfrutar de esa bendición, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de gozar y de disfrutar de los dones del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios ordena y dice: quiero bendecir a este pueblo, quiero bendecir a este pueblo. Yo quiero bendecirlo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Así que es necesario salir de esa posición, de esa mentalidad. Porque recordemos que Moab vio al pueblo de Israel y le dijo a Balac: maldíceme a este pueblo, porque este pueblo es poderoso, más poderoso que nosotros. Entonces, lo dije y lo digo una vez más: el enemigo quiere mantener a la humanidad bajo maldición para inhabilitarlo. Para inhabilitarlo. Porque el enemigo lo que utiliza muchas veces cuando una persona es ungida de Dios, llamado de Dios, es la culpabilidad. Es que ya pequé mucho, es que ya fallé mucho, no merezco ir a la iglesia, no merezco ser llamado hijo de Dios. Entonces comienza a inhabilitarse y comienza a creerle al enemigo esa palabra. Y entonces, lamentablemente, pues no evoluciona en el Señor. Entonces, mire, pues, en primera de Pedro 1:5 dice: mediante la fe. ¿Qué es lo que usted tiene esta noche? A ver, ya conmigo: yo tengo fe en el nombre de Jesús, creo que tengo fe. Toda incredulidad se va de mi corazón en el nombre de Jesús. Y recuérdese usted que la fe es sinónimo de fidelidad, y la fidelidad nos lleva a la obediencia. ¿Está conmigo? A ver, ya conmigo: la fe es sinónimo de fidelidad, y la fidelidad nos lleva a la obediencia. Entonces, si yo le creo a Dios, voy a serle fiel. Y si yo le creo a Dios, voy a ser obediente. Entonces, ¿cuál es la orden que Dios nos da esta noche? Deja de maldecir, deja de detestar. Y créame, incluso hay hijos que dicen: cómo detesto a mi papá, cómo detesto a mi mamá, los detesto, porque los están corrigiendo. Cuidado, patojos. Perdón la palabra patojos, no es una palabra hebreo griega. Pero hermanos, incluso hay que tener mucho cuidado con eso. Es que yo detesto porque se les corrige, detesto porque no se les da lo que quieren, detesto porque se les pone freno. Entonces hay que tener cuidado hasta en ese sentido. Entonces dice que mediante la fe, mediante la obediencia, ya desglosando esta palabra, ustedes son protegidos por Dios. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces las potestades de los cielos van a ser sacudidas. Va a iniciarse una batalla campal espiritual por las almas. Se está dando, se está desarrollando, ya está en camino, y Pablo lo dijo desde entonces. Ya está avanzando el misterio de la iniquidad, hermano. Pero hasta el día de hoy hay alguien que la detiene, y es la iglesia. La verdadera iglesia que tiene fe y en consecuencia es fiel y consecuentemente es obediente. Y esto va contextualizado a lo que el Señor habla en Apocalipsis y dice: por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, ella te guardará el día de la prueba que viene sobre toda la tierra y todos los que habitan en ella. Entonces viene, pero aquellos que mediante la fe viven el día a día van a ser protegidos por Dios. Una salvación que va a ser revelada en los últimos tiempos.
Entonces, si bien es cierto, debemos trabajar, si bien es cierto, debemos ver qué hacer para el sustento de nuestra familia, hermano. El Señor dice: no te afanes por el qué comer, por el qué beber. ¿Por qué? Porque ese afán en muchos se va a constituir en un desvío. Porque recordemos que en los últimos tiempos van a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y como en los tiempos de Noé, que comían, que bebían, que construían, que se casaban y se daban en casamiento, y su menor preocupación era la salvación. Como dijo mi hermano, hasta que se los llevó el río, hasta que se los chupó la bruja, dirían algunos, ¿verdad? Pero ya no pudieron ser salvos. Por eso no debes preocuparte por el qué vestir, por el qué comer, porque Dios te va a sostener. Y otro texto bíblico es: le dice el Señor a sus discípulos, mientras ustedes echan, porque llegaron pecho peludo, hermano, así: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Vieras cómo se nos sujetaron los demonios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús para ellos? Bueno, unos agarraron por Honduras, otros por El Salvador, hermano, pero les dice: mientras ustedes hacían eso, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero ustedes no deben preocuparse porque los demonios se les sujeten. Ustedes deben preocuparse porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, la fe, por eso el enemigo la va a atacar mucho. Y entonces va a haber mucha fe fingida. Va a haber mucha fe fingida, mucha fe falsa, de la cual nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿por qué es que le leo todo esto? Porque esa es nuestra naturaleza, y lo que busca el enemigo es esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la iglesia y para que el pueblo de Dios vivan bajo maldición. Entonces dice aquí en el libro de Proverbios 14:14: el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Ahora, ¿quién es el camino? Pero el hombre busca otros caminos. ¿Se recuerda de la publicación que le enseñé del presidente del país vecino? Sí se recuerda, ¿verdad? En donde está declarando en su página de una plataforma de que están creando algo grande, la mente de Dios, y que se está desarrollando una generación en donde se van a resolver muchos problemas, y dando a conocer prácticamente que la humanidad pues va a ser eterna. Entonces, el hombre va a buscar en estos tiempos muchos caminos, pero dice acá: el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. ¿Por qué? Porque en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Yo escuchaba la frase de alguien que decía: puedes tener mucho pisto, pero sin Cristo no tienes nada. Hermano, no tienes nada. Entonces, aquí quiero ir rapidito con esto. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Entonces le vuelvo a repetir, le leo todo esto porque recordemos que el dictamen de Dios es: te he bendecido, te he bendecido. Pero engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién podrá entenderlo? Debemos permitirle a Dios que nos permita estar firmes en su camino, para no perdernos, no desviarnos, como el pueblo de Israel se desvió. Cuando nosotros hablamos de camino, del hebreo 1870 derek, significa figurativamente curso de la vida o modo de acción, asunto, conducta, costumbre, rumbo, senda, vereda, vía y viaje. Entonces, mire, pues, un camino entonces quiere decir que es una decisión.
Un camino que ha tomado X pueblo es celebrar X costumbre. Por ejemplo, yo no sabía de que en muchos pueblos, cuando se muere una persona, le colocan sobre su ataúd la comida que más le gustaba. ¿Sabía usted eso o no? Paso número 1. Paso número 2. Esa comida que dejan sobre el difunto, ya sea comida y bebida, dice de que la tradición es que la repartan. Mire, pues ponen la comida sobre el muerto. Salud. Y en segunda instancia, reparten la comida y la bebida con aquellos a quien el difunto quería más. O sea, son costumbres. Por eso le digo, camino es costumbre. Entonces hay costumbres que para el hombre son buenas, pero que su final es muerte. Porque se tiene la costumbre de comer fiambre en noviembre. Y usted sabe de que el origen del fiambre es satánico. Su origen es druida. Los druidas vienen de los celtas. Los druidas eran brujos. Eran guías espirituales de esos gobernantes de allá de todos esos países, hermano, anglosajones, pues. Y los guiaban, hermano, en base a la brujería y a la hechicería para poder pelear en las batallas. Entonces estos hombres lo que pedían eran sacrificios. Va, entonces, ¿qué color tiene el fiambre? Usted ya sabrá. Va, pero entonces dice de que hay acciones, mire, hay acciones que para el hombre aparentemente son buenas, pero que su final es muerte. Ayúdeme a ejemplificar una acción que pueda ser buena para el hombre, pero que su final es muerte. Amén, sí, el falso evangelio. Mire lo que dice mi esposa. Pues mire, pues mi hermana dijo hace un momento, el Señor les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Si echaron fuera demonios y todo lo que dice ahí, ¿por qué el Señor los desconoce? Porque en algún momento están echando fuera demonios, de allí la selfie va para la publicación. Y muchos hoy por hoy utilizan las plataformas para dar un mensaje bíblico, pero para monetizarse. Es que el TikTok paga no sé cuántos centavos de dólar por no sé qué cosa aquí. Entonces yo quiero billete. Entonces voy a monetizar a través de eso. ¿Y qué? De plano el evangelio. Aunque en algunos casos sí es bueno, pues porque uno aprende, pero si el motivo es ese, hermano, es para que la persona se vea, es para que le aplaudan y le roban la gloria a Dios. Entonces lo que ve Dios es la intención del corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo? Entonces en ese sentido, mire, yo por eso le digo, es complicado y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Porque entonces dice acá que es un asunto, es una conducta. Hay conductas que al hombre le parecen buenas, pero su final es de muerte. Por ejemplo, bueno, de plano voy a ofrendar, voy amargado y peleando con otro, ¿va? ¿Y cuál es lo que dice Señora? ¿Qué es lo que dice el Señor al respecto? Si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano y después vuelve. Y entonces dése cuenta hasta qué dimensión el Señor quiere llevarnos para salir de la maldición. Por eso es que Dios no le recibió su ofrenda a Caín, porque su corazón era malo. Tremendo, hermano. Entonces dice que es rumbo, costumbre, ya lo dijimos, una conducta, una vereda, una vía y un viaje. Entonces aquí mire, pues yo creo que ya se me fue el tiempo, pero mire, pues
En Números 31:16, hermano, el pueblo de Israel estaba regado en la llanura, en paz, en bendición. Pero aquí, hermano, dice, estas fueron las causas, me imagino que dice ahí, de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga en la congregación del Señor. Primero el Señor le abre la boca a Balaam y le dice: yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido, yo no puedo condenar a quien Dios no ha condenado. Y aquí vemos una gran puerta, que el pueblo se descarrió, que el pueblo se desvió cuando había sido llamado para ser bendito, cuando había sido llamado y diseñado para ser bendito. Se desvió. Su fe se desvió, su fidelidad se desvió, su obediencia se desvió y tomó un camino que a su parecer era bueno, pero que su consecuencia fue muerte. Y por eso le vuelvo a repetir lo que el Señor Jesucristo dice: cuando ustedes oran, piden mal. Entonces mejor pidan la llenura de mi Espíritu Santo, que es lo que nos hace falta muchos, ser aún más llenos del Espíritu Santo. Entonces esta decisión, este camino, provocó una gran peste, una gran plaga en el pueblo de Israel. Entonces ahí es donde entra la influencia de Moab juntamente con Balaam. Mire, qué tremendo es esto, porque Proverbios 12:15 dice: opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Y el Señor le dio la orden al pueblo de Israel, le dijo: no vas a juntarte con pueblos paganos, no vas a dejar que tus hijos se casen con mujeres, con hijas de pueblos paganos, porque los van a inducir a la idolatría, a la fornicación y todo lo que hice, va. Y el pueblo no hizo caso. Entonces yo quiero que usted vea esto, porque dice: el insensato cree que se las sabe todas. Tremendo, hermano. Mire, el insensato dice: no, yo no tengo necesidad de estar oyendo a ese, va. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo busco a Dios a mi manera. El insensato dice que cree que se las sabe todas, pero el inteligente dice: no, algo me va a decir Dios hoy en el culto. Yo sé que voy a recibir un consejo de parte del Señor de alguna manera. Pero el que es insensato, aún en la iglesia, se tapa los oídos, porque hay un versículo bíblico que dice que el pueblo se tapa los oídos para no escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se las cree que se las sabe todas. Gracias a Dios aquí no hay ninguno de esos, ¿no? No, ¿para qué no? Siempre necesitamos el consejo de Dios. Siempre necesitamos el consejo de Dios. Entonces mire lo que dice acá: el necio cree que todo lo que hace está bien. Es que como yo, nadie. Yo soy perfecto cuando sirvo, perfecto cuando alabo, perfecto cuando adoro, perfecto cuando cocino, perfecto cuando hablo, perfecto cuando pienso, perfecto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice que el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. Mire, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Hasta en las pequeñas cosas, hermano. Mire pues, antes yo fui jefe. Pero yo no me cierro. A mí no me gusta cerrarme. Entonces viene el nuevo director de recursos humanos y me consulta a mí. Entonces yo lo que hago es aconsejarlo. Pero ¿sabe qué es lo bueno de él? Que viene y me dice: mire, ¿y qué puedo hacer aquí?
¿Y qué puedo hacer allá? ¿Y qué le digo a tal persona? ¿Y qué le digo a esta otra persona? Entonces vengo yo y en lo que sé, lo aconsejo. Y en lo que no sé, me asesoro para poder aconsejar bien. Pero a lo que vamos es la humildad de ese hombre. ¿Está conmigo? Entonces, yo por eso le digo y le pongo como ejemplo a Pablo, cuando era Saulo, una eminencia, fariseo de fariseos, de la descendencia de Benjamín, criado, formado, educado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley, hebreo de hebreos. Cuántos títulos presentó, pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, lo tengo todo eso por basura, con tal de conocer a Cristo. Entonces el necio cree que todo lo que hace está bien. Y dijo el pueblo de Israel: nah, solo un ratito nada más con las moabitas. Nosotros vamos a dominar, vamos a convertirlas al evangelio nosotros. Y mire, ves, el tonto está seguro de que el tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Entonces, mire, mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, cuando Dios los había bendecido. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Cuando Dios defendió al pueblo ante Balac, diciendo: yo no puedo maldecir a este pueblo, este pueblo es bendito. Mire lo que le hace el pueblo de Dios a él, man. Y los que murieron por la plaga, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y ahí es donde dice el enemigo: sí, quiero que este pueblo esté bajo maldición, quiero que este hijo de Dios esté bajo maldición, que no se levante, que esté inhabilitado, porque siempre hay consecuencias. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Entonces yo quiero que usted vea, vamos a ver si sigue este versículo. Mire, así dice toda la congregación del Señor: ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? Apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor. ¿No es suficiente la iniquidad de Peor? O sea, que cuando se unieron con las moabitas, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. Entonces hay pecados generacionales, de los cuales aquí vemos a muchos les cuesta limpiarse hasta hoy. Y entonces ahí es donde Dios quiere romper esas maldiciones, hermano. Mire, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Entonces, sabiendo todo lo que el pueblo de Israel hizo con Moab, con las hijas de Moab, aún así pecaron contra el Señor y ni siquiera se habían recuperado ni habían salido de esa maldición. Tremendo, hermano. Entonces yo quiero ir terminando acá. Termino ya con dos partes. Número 1, en Salmo 109:28 dice: maldigan ellos, pero tú bendice. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, pero tu siervo se alegrará. Te vas a alegrar en la medida en que rompas ese prototipo y molde del mundo de maldecir, de habitar en esa atmósfera de maldición, porque ahí Dios quiere que nosotros permanezcamos. Así que, mi amado hermano, vemos cómo Dios revierte la maldición de Moab en Ruth. Aquí, ¿quién era Ruth? La moabita. Y Dios revirtió esa maldición en ella, porque de Ruth
y de vos surgió el Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos cómo realmente Dios puede mudar los tiempos a favor de su pueblo, de sus hijos, si uno lo quiere, si uno lo desea. Y si alguien ha vivido bajo maldiciones y dice: pastor, yo no puedo salir de esta maldición, no puedo salir de este pecado, de esta circunstancia, claro que Dios puede hacerlo. Dios puede revertirla. Entonces, que el Señor nos ayude. Y si podemos, el domingo vamos a ver este tema, hermano, Amón, símbolo de opresión y de injusticia. Pero mientras tanto, el Señor quiere bendecirnos. Amén. Así que póngase de pie en el nombre de Jesús. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón y vamos a orar. Ven bendición, ven sanidad. Las puertas del cielo están abiertas para mí. Levante sus manos, hermano, comience a hablarle al Señor. Padre, yo vengo a bendecir a tu pueblo esta noche, una vez más. Vengo a bendecir, Señor, a este pueblo a quien tú has escogido desde la eternidad. Un pueblo, Señor, que tú ves que hace el esfuerzo de venir y de buscarte con todo su corazón. Así que yo vengo a bendecirlos una vez más. Levante sus manos y diga: Señor, yo recibo esa bendición. Yo recibo esa bendición. Yo recibo esa bendición en el nombre de Jesús. Ven bendición. Vamos, llame su bendición. Ven sanidad. Vamos, diga: Señor, revierte en mí toda maldición. Revierte en mí toda maldición. Sana mi corazón. Si he llegado a declarar palabras que a ti no te agradan, perdóname, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Vamos, dígaselo en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Si he llegado a detestar a alguien o a decir que detesto a alguien, perdóname, Señor, porque tú me has llamado para heredar bendición y no para maldecir. Si de mi boca